Bienvenidos, comenzamos Semana Saludable y mi doctor Federico, noviembre no existe, casi que estamos en diciembre, entonces a uno, además de prepararse para la llegada del Niño Dios, prepara el estomaguito porque sabemos que diciembre es un mes complicado para la alimentación y eso de pronto también exagerar en grasas y en muchas cosas nos puede generar gastritis. Sí, así es. Y principalmente si tenemos una lesión previa del estómago, pues el proceso va a ser todavía más fuerte. Así es. O sea, las personas que tienen problemas digestivos saben que se tienen que cuidar y en general todo el mundo se debe cuidar para evitar los excesos. Oiga, gastritis le da a todo el mundo, ¿no? Sí, le estaba diciendo que el 96% de la población mundial mayor de 12 años ha tenido un surto de gastritis a lo largo de su vida. Claro que existen un gran número de gastritis y la mayoría, más o menos un 60-70% de la población, esa crisis es autolimitada. Pero hay otro porcentaje que ya persiste la sintomatología por muchas causas, entre ellas los malos hábitos que son constantes y persistentes y que generan a largo plazo lesiones en la mucosa del aparato digestivo. Sin embargo, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. No solo es los malos hábitos alimenticios los que favorecen o desencadenan una gastritis, existen muchas otras causas de las cuales vamos a hablar ahora. Él es el doctor Federico Peláez, médico gastroenterólogo, especialista como en esta parte del organismo, ¿cierto? En vías digestivas. En vías digestivas. Ok, usted dice que mayores de 12 años, ¿no es usual que niños...? También, claro que sí. Lógicamente existe también una incidencia en menores. Inclusive hay medicamentos que utilizamos normalmente para manejarlo y se pueden utilizar a partir de los 28 días de nacidos. Esos mismos medicamentos. O sea, gastritis existe en toda la población, pero posiblemente pues llevamos unos mejores hábitos y con los niños llevan unos mejores hábitos hasta determinada época de la vida. Ya después... Hablando de niños, ¿el reflujo qué tiene que ver con la gastritis? ¿Tiene que ver algo o es una cosa distinta? Son dos entidades aparte. Okay. Y hay que tener en cuenta una cosa que es muy interesante, que existe un reflujo que se llama reflujo fisiológico. O sea, en la unión del esófago con el estómago nosotros tenemos un esfintercito que se llama esfínter esofágico inferior o esfínter del cardias. Es importante tener en cuenta que en los niños recién nacidos ese esfínter es un esfínter inmaduro y más o menos a los 4 meses está cogiendo el tono. Por lo tanto, es muy recomendable darle a los niños la comida con muy buen juicio, no rápidamente, sacarle los gases. ¿Por qué? Porque es común el reflujo hasta los 4 meses y los niños se pueden broncoaspirar muy fácil. Pero es distinto que gastritis. Es una entidad totalmente distinta y ese reflujo es un reflujo fisiológico. Después de los 4 meses, si persiste el reflujo, ahí sí ya hablamos de un reflujo patológico. Ay, pues nos dio la ñapita. Adelante, doctor. Permiso. Televidentes, qué rico saludarlos, qué rico comenzar esta semana que se nos irá volando. Por eso también noviembre se va volando, Doc. Son 2 puentes seguiditos. Sí. Y llega el mes más esperado del año por todos nosotros. Gastritis es nuestro tema de hoy. Un tema supremamente importante porque asumimos que todos alguna vez, varias veces en la vida, hemos sentido... ¿Usted cómo lo describiría? Yo lo describo a veces como ardor y náuseas. También se mezcla un poquito de náuseas. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿O cómo describiría usted una gastritis? Bueno, Doc? la gastritis, pues básicamente el término dice inflamación de la mucosa del aparato digestivo, que se puede manifestar desde cuadros muy leves a muy severos, que pueden ser sensación de malestar, ardor, dolor, quemazón, punzada o cólico. Puede ser uno de ellos o puede ser alternante. Puede presentarse de día o puede presentarse de noche. Y hay una cosa muy característica cuando ya son gastritis muy severas y generalmente son gastritis crónicas, que hay un síntoma característico que es dolor en esta región que llamamos en la boca del estómago vulgarmente, nosotros decimos epigastrio, y que despierta a las personas en la madrugada. Eso es muy característico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pico fisiológico de producción de ácido a partir de las 3 o 3:30 de la mañana. Es muy característico de las gastritis. Perfecto. Abrimos nuestra línea, es el 305-316-6560, el doctor Federico Peláez, médico gastroenterólogo, quien trabaja en nuestra
clínica diagnóstica especializada VID, está aquí, como siempre, muy dispuesto para responder sus inquietudes para la muy molesta gastritis. Doctor, adelante. Bueno, ¿qué es lo que sucede en ese estomaguito? No, les quería, esta primera se las quise traer es porque es muy interesante que ustedes vean la ubicación del estómago. Permiso, yo me levanto. Aquí estaría, digamos, el ombligo. Esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda. Entonces lo que les quiero mostrar es que el estómago es como una bota, miren ustedes, ¿correcto? Que hace este recorrido. Entonces, ¿es normal sentir dolor aquí? ¿Es normal sentir dolor aquí o es normal sentir dolor aquí? No es solo aquí. Con relación a la gastritis. Con relación a la gastritis. Pero nosotros para el estudio del aparato digestivo lo dividimos el estómago en fondo gástrico, cuerpo gástrico y antro gástrico. Y esta porción que se llama el duodeno. Entonces es muy importante tener en cuenta que el dolor de la gastritis no es solo aquí. Nos puede comprometer un poco el lado izquierdo parte alta o el lado derecho parte alta. Y hay una cosa que es muy importante y es diferenciar muy bien, claro que eso nos toca a los médicos, que estas patologías digestivas que muy comúnmente se pueden confundir con patologías de la vesícula. Aquí está la vesícula. ¿Comparten síntomas? Sí, pueden compartir, e inclusive hay que hacer el estudio muy bien hecho, porque hay gente que ha pasado lo siguiente, que empieza con un dolor aquí, tipo cólico, se va para urgencias, le hacen una ecografía y le encuentran cálculos en la vesícula, y le sacan los cálculos en la vesícula, y es común y frecuente que nos toque verlos a nosotros, que a los 15 o 20 días el paciente esté en el consultorio diciendo que estuvo en urgencias, que le hicieron una ecografía, que le encontraron cálculos en la vesícula y que lo operaron, pero que sigue con el mismo síntoma. Entonces es muy importante siempre diferenciar, porque muchas veces estas dos patologías se pueden confundir y el hecho de tener cálculos en la vesícula no implica que haya que sacar una vesícula. Supongamos que ese estómago, que es una diagramación del estómago, no tiene gastritis. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué condiciones debe tener ese estómago para que no se presenten síntomas de gastritis? Normalmente la mucosa del estómago está preparada para recibir unos líquidos que son tanto ácidos como alcalinos, del páncreas, de la misma vesícula y inherentes a las glándulas del estómago. En el estómago no se absorbe nada. En el estómago se preparan los alimentos para ser absorbidos en el intestino delgado. Yo creo que podemos pasar a otra para que veamos como la mucosa adentro, que yo creo que por aquí debe haber. La siguiente imagen. Eso es la siguiente. Sí, mírela qué bonita. Entonces, esta es la mucosa del estómago. Entonces, estos ¿cuál es la mucosa, perdón? Todo esto está revestido, esto es mucosa. Entonces, mire qué interesante. Como les digo, entonces para el estudio este es el fondo gástrico, este es el cuerpo gástrico y esta es el antro gástrico. Aquí hay un esfíntercito que se llama el esfínter del píloro y aquí está el duodeno. Esta es la mucosa del aparato digestivo. Aquí no se absorbe nada. Aquí se preparan los alimentos para ser absorbidos en el intestino delgado. Cualquier proceso inflamatorio que comprometa la mucosa del estómago altera la digestión. Y la digestión es un fenómeno muy armónico. Si se descompensa el estómago, se descompensa el intestino delgado y se descompensa el intestino grueso. O sea, todo va como en, sí, muy armónico. Perfecto. Vamos a ver más imágenes entonces. Sigamos. Para seguir ilustrando. ¿Aquí la cosa se empezó a complicar o qué? No, entonces les quiero explicar. Normalmente, ¿cómo nosotros estudiamos un estómago? No, antes no existían equipos invasivos, sino que era por radiografías. Pero actualmente tenemos unos equipos que se llaman endoscopios. Inicialmente eran de visión directa, uno mirando así, y ahora es en una pantalla. Y nos permite revisar el estómago. Esta es la visión de un estómago normal. Es el tubito este, ¿no? Es el tubito que entra por aquí. Entonces esta es la visión de un estómago normal. Estos son los pliegues gástricos. Estas partes brillantes que se ven por aquí es producción de ácido normal. Entonces es el líquido normal. Entonces este es un estómago chequeadito y está bien. Normal. Bueno. Si se acuerdan ustedes ahí, yo les mostré ahora que para llegar al duodeno hay un esfíntercito que se llama el esfínter del píloro, entonces aquí caeríamos al duodeno, y este es el esfínter de la unión del esófago con el estómago. Si ustedes ven aquí, ya aquí hay un proceso inflamatorio que modifica el color de la mucosa del estómago. Miren este color.
Y miren este color tan diferente. Aquí hay un proceso inflamatorio. Aquí ya empezamos a hablar de una gastritis. Aquí tenemos también unas lesiones que ya empiezan a mostrar gastritis. Perfecto. Para que vamos por partecitas porque las de más adelante ya sí se va complicando la cosa. Sí. Entonces, hay diferentes tipos de gastritis según su estadio, pues. No, normalmente la gastritis más común es la gastritis aguda. Esa gastritis aguda es aquella favorecida, por ejemplo, por alimentos, por medicamentos, por abuso de alcohol, todas esas cosas. Cuando estas formas se hacen repetitivas, las gastritis pueden generar hasta hemorragias porque generan erosión de la mucosa del estómago. Por ejemplo, una toma indiscriminada de un antiinflamatorio puede generar erosiones y puede generar hasta sangrado. Entonces ya diríamos que es una gastritis hemorrágica. Ahora vemos de estas lesiones. O también puede ser por abuso de alcohol. Entonces en ese caso pues ya las lesiones se van volviendo más severas. O sea, todo puede comenzar como una gastritis aguda, como una simple inflamación de la mucosa del estómago, pero cuando persisten estos factores de riesgo vamos lesionando la mucosa del estómago, y al lesionar la mucosa del estómago podemos ir, por ejemplo, a un estadio más fuerte que ya es una gastritis crónica. Crónica es que ya se le quedó. Gastritis crónica, el mismo término lo dice, ya no sale de su estómago. O sea, si a usted le hacen 50.000 endoscopias, las 50.000 endoscopias mostrarán que usted tiene una gastritis crónica de base. ¿Cómo definimos esto? Porque ese mismo aparatico, si ustedes ven aquí, esto es una pinza que nosotros entramos por el endoscopio y que nos permiten tomar biopsias. Entonces esas biopsias nos permiten clasificar la gastritis. Si es una gastritis crónica, hay que decirle al paciente, mire, ya la gastritis crónica como tal, ella no va a desaparecer. No va a desaparecer. No es que su aparato digestivo sea más débil o enfermo, sino más susceptible, porque ya tiene una gastritis crónica de base. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de las gastritis crónicas? Las grasas, los condimentos, las salsas, los fritos, los calentados, los ácidos, el alcohol, el cigarrillo, el café, el estrés. Entonces es decirle, cuídese de esto, esos son sus enemigos. Pero no es que su aparato digestivo sea más débil o enfermo, sino más susceptible porque ya usted tiene una gastritis crónica de base. Doc, de una gastritis se pasa a una úlcera. Cuando usted habla de hemorragias, estamos ya llegando a úlceras. Entonces, aquí viene un dato interesante. Las gastritis crónicas como tal deben estar inactivas, no activas. Y dentro de eso tenemos un capítulo muy importante del cual hablamos en un momento, que es el Helicobacter. ¿Se acuerda que hicimos un tratamiento? María, el temible Helicobacter pylori. Entonces, ¿se acuerda que hicimos un programa acerca de eso? Entonces, todo paciente con una gastritis crónica activa y que tenga Helicobacter positivo debe ser erradicado ese Helicobacter. Y más si el paciente tiene que tomar antiinflamatorios, anticoagulantes y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque ese puede desarrollar más para allá una lesión maligna. Una gastritis crónica, si no sea Helicobacter positivo y si usted no se cuida, puede generar erosiones y posteriormente puede generar úlceras. ¿Y después de la úlcera puede pasar un cáncer o algo así? Exactamente. ¿Cuáles son los riesgos de una úlcera? Que sangren, que se penetren a la mucosa del estómago y se perforen, o que el proceso inflamatorio, que es tan severo, pueda degenerar la mucosa del estómago y llevar a un cáncer. Por eso las úlceras crónicas hay que tener mucho cuidado con ellas, pero ya es excepcional, porque tenemos medicamentos tan buenos que cerramos la úlcera. Y si la persona pues es disciplinada, pues podemos tratarla. O sea, ya es muy raro ver eso, pero se ven. Perfecto. Nuestra línea WhatsApp es el 305-316-6560 y comenzamos entonces aquí a leer sus mensajes. Buenos días para ti. He sido operada de la vesícula, después de esto me quedó una gastritis que inicialmente me daba un dolor muy fuerte en la boca del estómago, me pasaba atrás, no podía respirar, sentía náuseas y sudor frío. Me hice un tratamiento particular y mejoró, pero aún trata de darme, sobre todo en la madrugada. Hago respiración profunda, me levanto, erupto y se me suaviza. Además, hace más o menos 12 años tengo reflujo. ¿Qué le podríamos decir a este televidente? Esto es muy interesante, la pregunta de la paciente.
Al sacarse la vesícula se perdió el reservorio de la bilis. La bilis es altamente irritante de la mucosa del aparato digestivo. O sea, no es que haya quedado mal operada de la vesícula, sino al sacarse la vesícula se perdió el reservorio de la bilis. Ya. ¿Cuál es la función de la vesícula? La bilis se produce en el hígado y la vesícula, que lo mostramos ahora, es un reservorio donde mantiene la bilis ahí. Cuando usted come o todos comemos, la vesícula se contrae. Al contraerse sale la bilis para hacer una de las primeras fases de la digestión que se llama la quelación de las grasas. La bilis es altamente irritante de la mucosa del aparato digestivo, pero si sacamos la vesícula ya se perdió el reservorio de la bilis. Entonces esa bilis constantemente está entrando al estómago, es altamente irritante de la mucosa del estómago y genera mucho reflujo. Y también irrita la mucosa del intestino y genera diarrea. Eso se llama síndrome post-colecistectomía. Colecistectomía quiere decir sacar la vesícula. No es que el paciente haya quedado mal operado, sino es una consecuencia de haberle sacado su vesícula. Dios mío, entonces, ¿qué recomendación podríamos Entonces darle? la recomendación es, primero que todo, una dieta muy sana, y existen medicamentos que a diferencia que serían para proteger la mucosa del estómago y no para atacar el ácido, porque esta sería una gastritis que denominaríamos gastritis alcalina y no ácida, porque la bilis es alcalina y no ácida. Entonces hay que diferenciar muy bien en esa paciente qué tipo de gastritis tiene, si es una gastritis alcalina, si es una gastritis ácida, o si está combinada y si el reflujo es ácido o es alcalino. Perfecto. Muy bien, nosotros hoy estamos hablando de gastritis en Sana que Sana. Ya están llegando los mensajes de nuestros televidentes. Les dedicaremos ahorita un buen ratico. Si el WhatsApp está bien, que ahorita les confirmamos. Bueno, me dicen que se cayó el WhatsApp. Pero bueno, miraremos a ver si lo podemos arreglar durante la emisión, porque hoy el tema es muy importante para que ustedes participen y se llama gastritis, y la nutrición es supremamente relevante a la hora de prevenir o provocar una gastritis. Sana Nutrición hoy en Sana que Sana. Sí tenemos WhatsApp. Revivió. Y es el 305-316-6560. Adri, querida, Hola, ¿cómo estás? ¿A usted ¿Cómo te ha ha dado ido? gastritis? Uy, sí. ¿Y por qué? Toda la vida. ¿Qué Yo te creo causa? que es más el estrés. Ah, Muchas por veces, estrés. sí, muchas veces. Porque no por mala alimentación, No, imposible en por casa favor. de Herrero. Ay, ay, ay. Ella es Adriana Hoyos, nutricionista que nos acompaña con frecuencia aquí en Sana que Sana. ¿Te consultan por gastritis tus pacientes? Sí, Dentro de la muchísimos. consulta, algunos te cuentan, tengo gastritis. Pues sí, un porcentaje muy grande tiene gastritis y hay muchos que remiten básicamente porque tienen gastritis. Sí, es muy frecuente en la consulta. Y generalmente, ¿qué origen le ves a esas gastritis de tus televidentes? Generalmente es mala alimentación, pero también hay un porcentaje importante con toma de medicamentos, sobre todo cuando se automedican. Somos muy... usamos mucho el medicamento después de que nos lo mandan. Entonces el médico nos manda el tratamiento, nos fue muy bien, en algún momento sentimos algún dolor y recurrimos a volver a repetir la medicación sin que el médico nos haya dicho que debemos hacerlo. Entonces esa toma indiscriminada de medicamentos, sobre todo los desinflamatorios, además de que hacen mucho daño cuando se toman indiscriminadamente, pues la mucosa gástrica sufre muchísimo. Los medicamentos, una vez hicimos aquí un programa con una química farmacéutica sobre cronoterapia. Es súper interesante, hay que repetirlo, sobre la hora adecuada de tomar el medicamento según el medicamento. Para la gastritis, con relación a los medicamentos en particular, hay indicaciones de cuándo no hacerlo en ayunas, tener el estómago lleno. Es importante que cuando nos dicen durante el almuerzo, para que su estómago no esté vacío, para evitar la gastritis. Exacto, entonces si son los medicamentos que ordenan para proteger la mucosa, ojalá esté el estómago vacío. Pero cuando hay medicamentos como los desinflamatorios, el hierro, por ejemplo, tomarlo como te dicen, ¿cierto? Si es con una comida grande, es con una comida grande, porque es la manera que protegemos esa mucosa gástrica para que no tengamos pues como la intolerancia al medicamento. Las personas que se demoran mucho en desayunar o que a veces no desayunan, todavía existen las que no desayunan, ¿están haciendo un caldo de cultivo para que les dé gastritis? Sí, sobre todo si tienen una vida muy estresada y tienen generalmente no desayunan, pero en la mañana están tomando, por ejemplo, café. Entonces están tomando
un café que aumenta la secreción de ácidos, que quema la mucosa, más el estrés, el ayuno tan prolongado que también produce aumento del riesgo de una gastritis, y si yo ya la tengo, pues se aumentan los síntomas. Entonces sí, eso es un caldo de cultivo para que yo desarrolle una gastritis. ¿Es mito o es verdad que las frutas cítricas pueden producir gastritis o no necesariamente? No necesariamente. A ver, cuando yo tengo una gastritis, con el paciente lo primero que les enseña es, debe hacer al menos 5 comidas en pequeños volúmenes, no hacer ayunos muy largos, pero también se les enseña a que ellos aprendan a conocer qué alimentos desencadenan muchos síntomas y cuáles no. Hay unos que desencadenan más acidez, como el pimentón, el pepino, pero por ejemplo un banano, que no es una fruta ácida, muchos pacientes que tienen un problema de gastritis no pueden consumirlo porque les da una sensación de llenura, porque les aumenta el dolor. El café, las bebidas con gas aumentan muchísimo todos esos síntomas, y los que son muy amiguitos de los fritos. Hay gente que te dice, yo como ají, me lo puedo seguir comiendo, a mí no me da nada, sígaselo comiendo, pero sí se le dan las recomendaciones. ¿Qué es lo que sucede con los fritos? ¿Qué es lo que sucede con las grasas en nuestro organismo con relación a la gastritis? Bueno, lo que nos decía el doctor, entonces sale ese ácido biliar, que son los primeros que hacen emulsión con esas grasas para empezarlas a desdoblar. Y cuando yo consumo grasas, el vaciamiento del estómago es muchísimo más lento, o sea, voy a tener ese estómago llenito muchas más horas, entonces va a estar el contacto ahí. Si ya tengo como la llaguita de la quemadura y estoy produciendo masas bilis y todo eso, pues hace que se esté en contacto mucho más tiempo y aumente el dolor. Ahorita también nos hablaba el doctor de tabaco y de alcohol. ¿Qué pasa con tabaco y alcohol con relación a gastritis? Que se aumenta la acidez gástrica. Entonces, al aumentar la acidez gástrica, pues obviamente va a haber más dolor, va a haber más inflamación, y con el alcohol no debemos olvidar que se aumenta el riesgo de que se produzca sangrado, la famosa úlcera. La famosa úlcera y temible con el úlcera. abuso del alcohol, sí. Claro que sí. Vamos con una pregunta para Adriana Hoyos, nutricionista invitada hoy en Sana que Sana para nuestro tema de gastritis. Veamos. Buenos días. ¿Por qué después de una cirugía de vesícula todos los alimentos caen pesados? Hasta el agua produce llenura. Muchas gracias. Busquemos a Andrés si tenemos más relacionados con nutrición para aprovechar a Adri aquí. Bueno, lo primero es lo que nos explicaba ahora el doctor, que sale toda esa bilis cuando yo consumo. Hay que mirar qué dieta se está consumiendo. Los primeros días después de una cirugía hay que hacer alimentos blandos, no utilizar nada de grasas, las verduras y las frutas, tratar de la fruta pelarla, la verdura cocida, o sea, que sean unas dietas suaves o blandas, como llama la gente. Y después ir incrementando ya la consistencia de los alimentos. Entonces, al principio es eso. Y si hace comidas grasas, ya el doctor nos explicaba que se aumenta la alcalinidad del estómago y eso va a desencadenar muchísimo más dolor. Recuerden que puede estar ácido, puede ser alcalino, pero los dos van a desencadenar el dolor y la gastritis. Otra pregunta para ti. Muy buenos días. Muchas gracias por ver Sana que Sana. ¿A qué se refiere? En general, ¿qué alimentos no debería consumir una persona operada de la vesícula? Voy a cumplir 1 año de haberme retirado la vesícula. Estoy muy bien, pero una amiga lleva 2 años y todo lo que come le cae mal. Bucaramanga, un abrazo, Blanca, y gracias por vernos en Bucaramanga. Bueno, Blanca, buenos días. Básicamente las grasas. Para una persona que tiene una cirugía de vesícula, las grasas son, digámoslo así, lo que más tiene que proteger. Entonces debe buscar preparaciones, asado, cocido, grillado, o sea, otro tipo de preparaciones que no requiera adición de grasas. Recordar que el aguacate, por ejemplo, es una grasa, que los frutos secos, maní, nueces, almendras, tienen un contenido, tiene que mirar, porque tiene un contenido, acuérdate que son 80% grasa. Entonces esa grasa está haciendo estímulo y va a hacer lo mismo que nos explicaba el doctor. Ahora, si está con muchos síntomas, entonces estar con las verduras cocidas, o sea, hacer una dieta blanda mientras los síntomas van desapareciendo e ir incorporando alimentos despacio, despacio. Pero las grasas sí hay que cortar. En tu consulta, te consulta más gente adulta, ¿cierto? Sí, es más de gente adulta, pero no faltan los niños. Muchos adultos mayores es por medicamentos. Sí, porque como ellos manejan una polifarmacia, entonces uno les ve 10, 15, 20 medicamentos
Ahí está el problema. Básicamente es por eso. Bueno, recomendaciones finales frente a nutrición y gastritis, pero antes la siguiente pregunta que nos llega otra. Buenos días para ti. ¿Qué alimentos no debe consumir la persona que tiene gastritis? Doña Adiela desde Pereira, de Bucaramanga, nos vamos para Pereira, qué rico, un abracito. Adiela, entonces, básico. No debes consumir lo que es pimentón, pepino y todas las verduras que producen gases, como la coliflor, el brócoli, la espinaca, la rúcula. O si el repollo, si lo voy a consumir, pasarlos por agua, lo que nosotros llamamos quebrantar. Porque eso hace que rompe los enlaces, la fibra. ¿Y cómo es eso de pasarlos por agua? O sea, tú los pones al vapor o los metes a la ollita y los hierves un poquito. La idea es que no los cocinemos demasiado o que usemos el agua donde los cocinamos para las sopas. Entonces hay que lavarlos bien. La fruta hay que pelarla, no usar frutas ácidas. Definitivamente todo lo que tenga gas no te conviene, entonces el agua con gas, las gaseosas, todo eso, el café, el chocolate muchas veces desencadena síntomas, ahí es donde juego yo, la mezcla del café con leche, que muchas veces es muy sintomática, la gente la toma y le da muchísima gastritis. ¿Qué más le dijera yo? Bueno, los ácidos son muy personales, ¿cierto? Y el pimentón, el ajo, el ají, entonces hay que mirar. Pero esos serían los básicos que yo te dijera, párelos, cuando esté bien empiece a ensayar. El ensayo lo hace uno con uno mismo y hace el alimento 3 días seguidos. Entonces voy a ensayar si el ají que me gusta tanto me sirve, entonces como ají 3 días seguidos, no me pasó nada, chuleo y sigo con otro. O si tuve síntomas lo suspendo y yo ya voy aprendiendo qué me hace o no me hace daño. Si un paciente con gastritis se le diagnostica crónica, ¿tú le recomendarías eso en nutrición? Sí. Y además de eso, lo de las porciones. La pérdida de peso, si ok. tiene problemas de peso, el ejercicio o yoga, o sea, algo que lo relaje, que lo ayude a relajarse. La rumba, la yoga, el ejercicio es fundamental. La pérdida de peso es vital, o sea, mantener peso sano. El alcohol y el cigarrillo. Chao pescado. Exactamente. O si me voy a tomar una copita en alguna celebración que tenga el estómago lleno, que no sea más de 1 o 2 copas. Sacar todo lo que produce gases. La ropa muy ajustada en la noche no, porque también aumenta el reflujo. Entonces, toda esa parte sí es vital. Y 5 porcioncitas al día para que el estómago siempre tenga sobre qué trabajar. Sí. Y pueden usar, por ejemplo, la gelatina sin sabor, les cae muy bien muchas veces. ¿Como antes? No, un sobrecito de gelatina o 2 o 3 cucharadas de gelatina sin sabor al día, como que les ayuda mucho con esa mucosa, porque va formando como una película, eso es como un remedio casero que tiene muy buenos resultados con ellos. Entonces lo mezclan el sobrecito en medio vasito de agua o jugo y se lo toman y ya, no tienen ningún problema, ninguna contraindicación. Acuérdense de la cúrcuma, que es desinflamante, entonces también podemos echarle la cúrcuma a la sopa o hacer tecito como aromática con la cúrcuma, y también les ayuda bastante. Como una cucharadita a la sopa. A la sopa, y la cúrcuma tiene propiedades de desinflamar. Ahí está. Recomendaciones de nuestra nutricionista invitada, Adriana Hoyos, hoy con relación a la gastritis. Señorita, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Nuestro tema de hoy tiene que ver con nuestro estomaguito. Ay, como son de molestas las gastritis, pero hoy estamos aprendiendo en Sana que Sana a prevenirlas y a manejarlas cuando ya se presentan. Ya regresamos. Inquietudes en el 305-316-6560. Factores de riesgo para la gastritis: infección por Helicobacter pylori, consumo excesivo de alcohol, ansiedad y estrés, consumo de algunos medicamentos. ¿Qué le pasa a mi estomaguito, doctor Federico, cuando tengo mucha ansiedad y mucho estrés? Vea, es que el aparato digestivo está conectado con el sistema nervioso por un nervio que se llama el nervio vago. Entonces cada vez... Vago, sí. Entonces cada... ¿Con V? Con V, sí. Vago de vago. Eso, entonces cada vez que nos estresamos se activa el vago y aumenta la producción de ácido. Por eso existen las gastritis por estrés y las úlceras por estrés y los reflujos por estrés. Entonces aquí hay un concepto muy importante. Óigame lo que les voy a decir. Medicina no es una ciencia exacta y es una ciencia que es cambiante. Entonces a las personas que se veía que tenían muchos problemas digestivos decían que eran grandes productores de ácido, que eran hipersecretores.
Entonces antes los únicos medicamentos que teníamos eran unos medicamentos que llamaban bloqueadores H2, que es la ranitidina y la milanta. Entonces esos medicamentos no lograban regularizar la producción de ácido. Entonces a las personas con úlceras los operaban y les cortaban el vago. O sea, es una cirugía mutilante, lo que nosotros sabemos ahora. ¿Por qué? Porque a pesar de que la persona se le cortara el vago, la persona seguía produciendo ácido y generando úlceras. Entonces ese era el gran interrogante. ¿Correcto? Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas células dentro del estómago y del duodeno que generan producción de ácido, independientes del nervio vago, y que el hecho de operar ese vago no generaría una regulación de la producción de ácido. Perfecto. Estos no son conceptos nuevos, pero son conceptos básicos, necesarios, que nosotros los manejamos como gastroenterólogos. Cada vez que usted come, aumenta la producción de ácido y el vaciamiento del estómago se da de 6 a 8 horas. Entonces, nosotros manejamos un concepto, no quiere decir, es un concepto diferente al concepto del nutrólogo, del nutriólogo o nutrióloga y del nutricionista. Nosotros, personalmente, yo no digo haga 5 o 6 comidas, porque si cada vez que yo como y cualquier alimento que cae en el estómago se demora de 6 a 8 horas, el estómago está produciendo ácido. Entonces el estómago no descansa. Entonces nosotros, ¿qué generamos? Nosotros generamos 3 comidas al día, un desayuno suave, un almuerzo bueno, y que esa última comida del día sea la más pequeña y 3 horas antes de acostarse, porque el aparato digestivo tiene que descansar como descansa todo el organismo. Y normalmente, si por ejemplo nosotros hacemos una comida muy copiosa a las 8 de la noche, el vaciamiento se da de 6 a 8 horas. Entonces, digamos, comí a las 8, muy copioso, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, a 2 de la mañana, se está vaciando el estómago y está dejando de producir ácido. Pero viene un pico fisiológico de producción de ácido que se da por a las 3 o 4 de la mañana. Entonces, que descanse el estómago. No lo dejamos dormir. Doc, listo, perfecto, muy buena recomendación. Pero entonces lo que estoy diciendo no es que yo esté en contradicción con la parte nutricional desde ese punto de vista, sino que son 3 comidas principales. Entre comidas, haga como unos pequeños ajustes, pero que no sean 6 comidas al día, sino 3 comidas principales. Una media mañana y un algo que son suaves y saludables. Buenos días, doctor. ¿Me podría decir qué puedo hacer? Todos los días en la mañana me está dando un dolor muy fuerte en el pecho que parece como un infarto, pero es reflujo. Bueno, entonces, lo que usted acaba de decir es muy importante. Ese dolor a nivel del pecho, lo primero que se debe descartar es patología cardíaca. Una vez descartada puede ser un reflujo. ¿Y por qué se presenta ahí? Por el pico fisiológico que yo les hablaba ahora, que se presenta por ahí a las 3 o 4 de la mañana. ¿Y si se puede confundir, sentir como un infarto siendo un reflujo? Mire, es tan importante y es a veces tan difícil de diferenciar que hay gente en la clínica que se ha ganado hasta cateterismos cardíacos, porque es que el reflujo genera un espasmo del esófago, puede generar arritmias cardíacas, puede generar cambios en el electrocardiograma. Entonces lo más importante es primero descartar patología cardíaca y ya uno entra a manejar el reflujo. Y por la posición, como el reflujo es netamente físico, da más de noche. Entonces la persona que se levantó con ese dolor a las 3 o 4 de la mañana, corrieron con él a la clínica, entonces llegaron a la clínica, le hicieron todo el estudio. Cuando uno llega, pues yo que estoy tan metido por la parte que manejamos pues también de arriba en la clínica, la cardiovascular, entonces es muy frecuente que al paciente le hacen todo el estudio y dicen, no tiene problemas, váyase a poner el gastroenterólogo, que lo que tiene es un reflujo, pero siempre descartar patología cardíaca. Claro que sí. Buenos días también para ti. Tengo gastritis erosiva crónica, llevo 3 endoscopias, el resultado ha sido Helicobacter. Es que soy muy propensa a tener esta bacteria, soy muy juiciosa con el tratamiento. Doña Mary desde Bello, allí cerquita, un abrazo para ti, aquí va tu respuesta. Entonces le quiero explicar 2 cosas. Esa gastritis crónica indudablemente se debe llevar de activa a inactiva. Mientras persiste el Helicobacter en su estómago, no va a lograr llevar esa gastritis crónica de activa a inactiva y van a persistir las erosiones y el dolor. ¿Por qué no se ha erradicado el Helicobacter? Ahí hay que estudiar cuál es la causa. Si es que está haciendo una resistencia, qué tipo de tratamiento se le está haciendo, al antibiótico, calidad del medicamento. O sea, hay muchos factores, pero en la actualidad, con los medicamentos que tenemos, con unos buenos esquemas, hay cómo erradicar el Helicobacter.
Raro que le haya dado 3 veces, ¿no? Es que yo no creo que se lo hayan erradicado, con todo respeto. No Porque se ha ido, ahí está. O sea, persiste, y eso es muy frecuente. Punta el teléfono y lo llama a la clínica diagnóstica, que este sí se lo quita, ¿cierto? Él se ríe. Mi hijo tomaba Valcote, se lo cambiaron por Quepra. Sí. Le está molestando mucho el estómago, lo hace levantar muy temprano al baño, siente muchos retorcijones. ¿Qué podría comer para calmar este malestar? Bueno, primero le digo, como decíamos ahora, hay medicamentos que son gastrolesivos, pero las personas los tienen que tomar, como son los antiinflamatorios, determinados tipos de analgésicos, en algún momento antibióticos, y estos medicamentos que son medicamentos psiquiátricos. Estos medicamentos actúan de 2 formas, generando primero una alteración de la motilidad del estómago, que genera una cosa que se llama gastroparesia y aumenta mucho la producción de ácido. Lo único que hay que hacer es, si necesita tomarlos, tiene que proteger su estómago con un buen medicamento. ¿Cómo cuál? Bueno, entonces, inicialmente tendríamos, como en la historia de la medicina, que decíamos que es una ciencia que es cambiante, lo único que había antes eran esas leches, las milantas, que era un alcalino contra un ácido. Entonces la persona se mejoraba. Pero para lograr sus efectos terapéuticos habría que tomar unas dosis tan altas y tan seguidas que vendrían efectos colaterales. Después vinieron otros medicamentos, el más conocido era la ranitidina, que actuaba sobre unos receptores que decimos receptores H2, que regulan la producción de ácido. Pero se veía que a largo plazo ese medicamento no era lo suficientemente efectivo. ¿Por qué? Porque esos receptores se hacen, como para que me entiendan, inmunes, o sea, refractarios. Y más o menos un 30-40% de esos receptores a los 90 días ya la ranitidina no les funciona. Por eso es un medicamento que ya pasó a la historia. Entonces vinieron una serie de medicamentos como son el omeprazol, el lansoprazol, el exomeprazol, el pantoprazol, el deslanzoprazol. Esos medicamentos son excelentes. Claro que todo medicamento tiene un momento, una dosis y una indicación. Estos medicamentos no se deben dar en ayunas, solo el omeprazol y el lansoprazol en ayunas y dejar el estómago vacío 1 hora, porque se pierde gran parte de la biodisponibilidad. En la historia esos fueron los primeros que aparecieron, pero después aparecieron unos que son el exomeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol y el deslanzoprazol. Esos medicamentos son excelentes e inclusive tómelos y desayune ahí mismo, porque ellos actúan de una forma diferente sobre una cosa que se llama la bomba de protones. Entonces se estimula más la bomba a producir ácido y el medicamento actúa mejor. Ve, a propósito de ese medicamento, en febrero me realizaron una endoscopia y fui diagnosticada con gastritis crónica. Tomo levotiroxina y medicamentos para hipertensión y prediabetes. ¿Qué tiene de cierto que no es recomendable tomar esomeprazol? Desde Pereira, doña Estela, un abrazo para ti. Bueno, le quiero contestar. La levotiroxina es una droga para la tiroides. Lo primero que debe hacer usted es, en ayunas con agua, siempre tomar la droga de la tiroides. Y esperar media hora, ideal 1 hora, porque si no la droga se inactiva. Ese concepto es del endocrinólogo, pero así se debe tomar. Pero la levotiroxina es una droga bien tolerada gástricamente. Posteriormente puede tomarse su exomeprazol, no tiene ningún problema, se lo puede tomar incluso con la droga de la presión y la de la prediabetes y no tiene ningún problema. Para que esté para que esté protegida. Doña Estela, un abrazo para usted. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. Hoy estamos hablando de gastritis, regresamos en instantes y estaremos mirando los mensajes, las inquietudes que ustedes nos plantean, a ver si alcanzamos a responderlas. Ya regresamos a Sana que Sana. Más inquietudes sobre gastritis. Buenos días para ti. Tengo un hijo en una clínica de Pereira. Los síntomas de él son todos los que mencionaron. Dicen que es el páncreas. Mi hijo lleva mucho tiempo así, ya 2 años, con mucho dolor. Solo le ponen un medicamento, me imagino que para el dolor. Meperidina de Merol. Se mantiene dopado. Veo a mi hijo muy acabado. Le han recetado muchos medicamentos y lo han intoxicado. ¿Qué le podemos decir? A ver, yo le quiero decir lo siguiente, mire, una pancreatitis, porque posiblemente ese es el diagnóstico que le tienen allá, es una enfermedad muy delicada, porque el páncreas tiene unas funciones tanto endocrinas como exocrinas, pero una pancreatitis crónica se puede manifestar así con un dolor crónico.
como hay una alteración en la función de ella, hay una mala absorción de grasas. ¿Por qué? Porque no hay cómo generarse la absorción de grasas, y fuera de eso, como no se produce insulina, el paciente es diabético. Hay que tener mucho cuidado con eso. Usted debe entrar en una muy buena asesoría donde el médico y definirle si realmente él tiene una pancreatitis crónica o no, o si no, buscar otra causa del dolor. La meperidina es el Demerol, es un narcótico que se utiliza para el manejo del dolor crónico en entidades que ya no son plausibles de otro manejo que favorezcan que el dolor desaparezca. Un abrazo para ti. Buenos días, estoy tomando Xarelto y Ritmonor. El Xarelto es un proanticoagulante y Ritmonor. Cuando tomo o como algo frío me sabe muy amargo y me produce gastritis, no sé por qué. Bueno, miren, primero que todo, existían unos anticoagulantes anteriores que eran como la heparina, que eran, de todas maneras siguen siendo anticoagulantes, pero estos son menos gastrolesivos, pero todos son potencialmente, pueden favorecer una gastritis, hasta una gastritis erosiva y hasta una hemorragia. Por lo tanto, todo paciente que tome desde una simple cardioaspirina, que tome un anticoagulante o un proanticoagulante como el Xarelto, deben tener una gastroprotección, o sea, deben tener un medicamento que les protege el estómago. La mayoría, hubo una tendencia y en una época se decía que el omeprazol, el lansoprazol y el esomeprazol podían alterar la anticoagulación del paciente. Esos fueron unos estudios que fueron rebatidos. Puede tomarlos. Ahora, para estar más seguros y que esté totalmente seguro, hay un producto que es pantoprazol, que lo puede tomar con el anticoagulante y no genera ninguna alteración. Y hay otra cosa que quiero decir rápidamente. Cuando una persona está tomando anticoagulantes o antiinflamatorios, si tiene una gastritis y si hay la presencia de esa bacteria que se llama Helicobacter, el riesgo de sangrado se aumenta hasta en un 80%. Por lo tanto, todo paciente anticoagulado o paciente que tome antiinflamatorios de una forma crónica debe ser erradicado del Helicobacter. Ojo con eso. Muy buenos días, a mi mamá la operaron de la vesícula, tiene diverticulitis, siente molestias, dolor a un lado y a veces con náuseas. Consulta con su EPS, le mandan Milanta, no mejora, le da miedo tomar omeprazol porque a una vecina le dieron pólipos y el cirujano le dijo que era por tanto omeprazol. ¿Qué le podemos decir? Y pues yo le agrego eso, ¿omeprazol y pólipos tienen relación? Sí. A nivel de la mucosa del fondo gástrico, donde les mostré ahora, se puede generar una hiperplasia folicular linfoide, o sea, esas glándulas que hay allá se pueden como crecer y dan el aspecto de un pólipo, pero al uno estudiarlas, sacarlas o biopsiarlas, muestran que es un pólipo por una hiperplasia folicular. Eso es normal por la toma de esos medicamentos. Vuelvo y repito, los medicamentos tienen una indicación, un momento y una dosis. Pero si se generan esos pólipos y la persona necesita tomar el medicamento, lo puede tomar tranquilamente, porque ese tipo de pólipos o hiperplasia o agrandamiento de esas glándulas son benignas y no degeneran en nada, ni tienen ningún problema ni a corto ni a largo plazo. O sea, puede estar tranquila. Perfecto, buenos días, gracias por ver Sana que Sana. Me dieron este resultado: esofagitis péptica no erosiva, gastropatía crónica antral y duodenitis erosiva. Es delicado. Doña Diana, desde el barrio Manrique, un abrazo. Doña Diana, yo primero le diría lo siguiente: es muy importante que se acuerde de todo lo que le dijo la nutricionista ahora, que para su dieta, porque es muy importante tenerla en cuenta, y debe pedirle a su médico que le mande un medicamento para proteger bien su estómago y controlar tanto esa esofagitis como esa gastritis y esa duodenitis. Cuando usted le da gastritis, ¿usted qué hace, doc? Me cuido en la dieta. ¿O no le da mucho? No, yo soy como, pues no. Yo también. Más fácil me da dolor de cabeza. ¿A usted no? Entonces, ¿qué hace? ¿Se cuida en la dieta? Me cuido en la dieta. Pero no... Y si es necesario, pues tomo un medicamento por corto tiempo. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, Olguita: la automedicación. Ojo con eso. Independiente, no todo paciente con gastritis necesita una endoscopia, pero hay signos de alarma para no automedicarnos: pérdida de peso, pérdida del apetito, dolor frecuente aquí en la boca del estómago, náuseas, vómito. Ahí no se automedique, consulte y posiblemente lo primero que le van a hacer es una endoscopia
para definir qué está pasando. Perfecto. Ahí está la conclusión de nuestro programa de hoy. La gastritis, más común de lo que uno cree, pero más fácil de prevenir. Yo creo que nos quedó claro que es muy fácil de alguna manera prevenirla y hay tratamientos justamente para acompañar ese diagnóstico que es tan molesto. Al doctor Federico Peláez de la Clínica Diagnóstica Especializada VID, médico gastroenterólogo, gracias por estar con nosotros. No, a usted, Olguita, por invitarme, muy querida. Nos despedimos. Mañana vamos a hablar de un concepto que se llama nutrición personalizada. Incluso hay exámenes de laboratorio que a uno le estudian genéticamente cuál debe ser la alimentación que debe o no debe llevar con base en su historia genética para prevenir enfermedades. Nutrición personalizada, mañana a las 11 de la mañana en el programa saludable del canal Televid, Sana que Sana. Feliz resto de día para todos, chao.